El hombre que partió la historia del automovilismo mundial en dos, antes de Ayrton Senna y después de Ayrton Senna. Todos los grandes pilotos de la época moderna lo tienen a él como ídolo. Ayrton tenía una luz positiva muy grande, pero justo el 1 de mayo de 1994 no quería correr. Las cosas estaban turbias, seguramente algo presentía. Tristemente, nadie prestó atención a sus advertencias y todo terminó muy mal. El hombre que hizo que la Fórmula 1 cambiara sus protocolos y después de haberse ido salvó muchas vidas. Se fue de la Fórmula 1 siendo el más grande. Como una premonición, detrás de él venía Michael Schumacher, hombre que más tarde vendría a superarlo. Hoy la historia de Ayrton Senna. Ayrton Senna da Silva nació el 21 de marzo de 1960 en Sao Paulo, Brasil, hijo de Milton da Silva y Neide Senna. Su padre fue el primero en decir que jamás planeó o soñó que su hijo se convirtiera en piloto de carreras. Sin embargo, su padre le construyó equipado con frenos a disco y un motor extraído de una picadora de caña. Este invento de su padre llevaría a que el niño de 4 años se montara en un kart que podía alcanzar hasta 60 kilómetros por hora. Lo que su padre quería era que su hijo se divirtiera, sin saber que lo que estaba creando en su pequeño más tarde llegaría a ser la única forma en la que su hijo se convertiría en una leyenda del automovilismo. Alguien dijo, cuando él tenía 4 años, todo el mundo lo veía andar en kart, y en la primera vuelta, en una calle de tierra, nos quedamos impresionados con la noción y los movimientos que tenía. Su padre vio que a él le gustaba esto, así que le compró un kart con un motor de 1 caballo de potencia. Más tarde su primera carrera sería a los 8 años de edad. Compitió contra otros que tenían 15 y hasta 18 años. Alguien muy amigo de Senna dijo que él tenía un aura especial. Si él llegaba a una habitación donde había más personas, el ambiente cambiaba positivamente. Tive uma vida muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. A vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, quem você for, seja a posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação, faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Siguiendo con el transcurso de la vida de Senna, a los 13 años compitió oficialmente en una competición de karting. Ahí empezaría el chico a ver esto como algo profesional. Con 13 años ya tenía 9 años de experiencia montado en un auto. Ya con 18 años fue contratado por un equipo de Italia. Participó en el Campeonato Mundial de Karting hasta 1982, terminando subcampeón en 1979 y 1980. Dijo Ayrton, mucho de lo que hago en la Fórmula 1 lo aprendí en el kart. Allí aprendió su gran destreza, su capacidad para conducir bajo la lluvia, la forma en cómo trazaba sus carreras. Mientras que la mayoría de los competidores cogían las curvas de tal forma, Ayrton Senna las tomaba de una forma diferente. Su forma de conducir era original, temeraria, pero esto lo llevó a ser el mejor. En 1981 se trasladó a Inglaterra para comenzar su carrera en monoplazas, ganando en la Fórmula Ford 1600. Hasta este momento, Senna tendría 21 años. Él tenía algunos sueños, pero irónicamente su padre, quien le enseñó desde muy pequeño a subirse en un auto, lo presionaba para que volviera a Brasil y trabajara en los negocios de su padre. ¡Qué ironías! El hombre que le enseñó a volar en un auto ya no quería que él estuviera ahí. Después de que el brasilero había demostrado que tenía talento para estar montado en un auto, se devolvió a Brasil y asumió un papel importante en la empresa familiar. Pero justo antes de salir de Inglaterra y tal vez olvidarse del automovilismo, fue llamado por un equipo para firmar un contrato y correr en un campeonato aún más exigente y profesional. Así que empezó a correr en la Fórmula Ford 2000. En esa temporada de 1982, en la Fórmula Ford 2000, ganó el campeonato británico y los campeonatos de Europa de la Fórmula 2000 y empezó a ser reconocido por el mundo, aquel brasilero que se llamaba Ayrton Senna. En 1983 participó en el campeonato
Campeonato Británico de la Fórmula 3 y ganaría dicho título. En ese tiempo ya era observado de cerca por su futuro jefe, Frank Williams, pero no era el único que le tenía el ojo puesto a Senna. En la Fórmula 1, Williams, McLaren, Brabham, Toledo y Ferrari tenían los ojos puestos sobre él. Para 1984 llegaría a la Fórmula 1, en donde estarían 3 equipos, ostentando varios récords. Senna haría su debut en el Gran Premio de Brasil de Río de Janeiro. No pasaría mucho tiempo para que el hombre de 24 años empezara a mostrar su talento. Su mejor resultado en esa temporada llegó en el Gran Premio de Mónaco. Dio la primera de sus espectaculares enseñanzas en terreno mojado, saliendo desde la posición número 3 en la parrilla, y en la primera vuelta ya estaba en el puesto número 10 y comenzó su espectacular remontada. Empezó a pasarse 1 a 1 hasta que en la vuelta número 19 ya se había ubicado en la segunda posición. Para los que han visto carreras en Mónaco, saben que sobrepasar en Mónaco es prácticamente imposible, pero para el novato de 24 años esto no era imposible. En la vuelta número 20 el líder era Alain Prost, así que se lanza en la persecución del líder. Ayrton Senna empezó a descontar un segundo por cada vuelta. Sin embargo, en la vuelta número 31, por malas condiciones, fue suspendida la carrera y Senna terminó de segundo, a 7 segundos de Prost. Lo más seguro es que aquella carrera, como venía Ayrton, la hubiese ganado. Este sería el primer capítulo de muchos en los que Ayrton Senna se enfrentaría contra Alain Prost, convirtiéndose en una de las mayores rivalidades de la Fórmula 1. Una carrera en la que ellos dos se disputaran una posición era un espectáculo seguro. 1985 sería el primer año en Lotus y las primeras victorias de carrera. Ayrton mostraría al mundo que estaba preparado para mucho, pues la primera carrera que ganó la hizo con condiciones climáticas muy malas, ganando por más de un minuto de diferencia sobre el Ferrari de Michele Alboreto. En 1985 vieron cómo Senna se hizo con 7 poles. Ya para 1986, Senna empezaría la temporada en segundo puesto en Brasil y victoria en Jerez. Senna en ese año se llevaría 8 poles y subió al podio en 6 ocasiones. En 1987 empezarían las tentativas por el campeonato, esta vez más en serio, usando los mismos motores Honda que Williams había utilizado para ganar el año anterior. En ese año Senna ganaría sus primeras 2 carreras consecutivas, el Gran Premio de Mónaco y el Gran Premio del Este de los Estados Unidos en Detroit. Senna se mostró insatisfecho por sus posibilidades de luchar por el título, así que anunció que se uniría a McLaren en 1988. En 1988 llegaría su primer título mundial. Estaba montado en un McLaren con un motor Honda. En esa temporada 88 tendría como compañero a Alain Prost. Antes ya habían tenido algunos roces en la pista, pero esta vez, aunque estuvieran en el mismo equipo, todo continuaría igual. La rivalidad que fue y es considerada una de las más grandes de la historia de la Fórmula 1 culminó en una serie de espectaculares duelos en pista e incidentes en carrera en los siguientes 5 años. Sin embargo, después de varios roces en medio de la pista, ese año sería el primer título para el brasilero. En 1989 se le escapa el título con polémicas incluidas. Los roces entre Senna y Prost. Su lucha se intensificó en 1989. Era una batalla en la pista y una guerra psicológica fuera de ella. Tenían que compartir equipo, colores, pista, pero no compartirían los premios. Así que los dos no se consideraban compañeros. Una escudería con los dos mejores pilotos del momento, luchando ponerse en el número 1. La tensión y la desconfianza entre los dos pilotos llegó a un punto crítico en el Gran Premio de San Marino. Prost y Senna aparentemente, según palabras del francés, había llegado a un pacto de no agresión. Ese año 89, Prost ganó el título mundial después de un choque con Senna en el circuito de Suzuka, Japón, en la penúltima carrera de la temporada, y en la que Senna necesitaba ganar para mantenerse en la pelea por el título. En 1990 vendría la revancha para Senna. En la penúltima prueba del campeonato de Japón en Suzuka, el mismo circuito, Senna y el francés tuvieron un pequeño choque. Esta vez Prost ya estaba en Ferrari, así que hizo su mejor arranque y se puso en cabeza frente al McLaren de Senna. No obstante, en la primera curva, Senna agresivamente mantuvo su trayectoria, así que el brasilero enganchó la rueda delantera izquierda del Ferrari de Prost, poniendo a ambos coches fuera de la pista. Eso ayudó a que Prost no cogiera más puntos y Senna terminaría como campeón, una venganza por lo ocurrido del año pasado. En 1991, Senna iría por su tercer campeonato del mundo, adjudicándose 7 victorias y 4 de ellas consecutivas.
consecutivas. Alain Prost, debido al bajo rendimiento de su Ferrari, ya no era un competidor para Senna, pero vendría otro rival para Senna, sería Mansell, quien estaba en el avanzado Williams. Este pondría en aprietos al sudamericano, pero al final ganaría el brasilero, así que levantaba su corona número 3 en la F1. 1992 sería una temporada para el olvido. Senna se declaró consternado con la incapacidad de su McLaren. Aunque Senna ganó en Mónaco, Hungría e Italia, y además de subir al podio en 4 ocasiones más, terminó cuarto en la general del campeonato mundial. Ese año de 1992 tocó a la puerta el hombre que vendría a ser el sucesor de Ayrton Senna, el alemán Michael Schumacher. En 1993, Senna iba a firmar un acuerdo con Renault, pero las cosas no se dieron y se vio obligado a seguir con McLaren. Finalmente, en esa temporada, Senna no ganó el campeonato, pero se adjudicó la 6ª victoria en Mónaco. Al parecer para Senna, Mónaco siempre fue la carrera de kart que vivió de pequeño. En 1994, Senna tomó una decisión que lo llevaría a que su vida se acortara y cambiara el rumbo de la Fórmula 1. Senna se unió a Williams. El brasileño partía como principal favorito para ganar el Mundial de 1994. Pero al parecer para ese año no le fluían las cosas a Williams. En primera medida, el FW16 no resultaba ser un coche apto para el brasileño. A esto se le sumó que el FW16 era difícil para conducir, y Senna había hecho numerosos comentarios negativos de dicho auto. La primera carrera fue en Brasil, donde Senna ganó la pole, pero llegaría el Gran Premio de San Marino en 1994, todo en Imola, Italia. A dicho premio asistió alguien indeseado. La muerte fue el primero en llegar al Gran Premio. El 29 de abril, mientras que practicaban los primeros ensayos, Rubens Barrichello tuvo un fuerte accidente, levantándose su auto del piso y siendo destrozado contra una barricada. Todo se veía muy mal. Barrichello sufriría secuelas en su memoria que perduran hasta el día de hoy. Lo único que recuerda de ese día es que cuando abrió sus ojos, estaba frente a él Ayrton Senna, pues el brasilero había ido a visitar a Barrichello para ver cómo seguía, pero allí no terminaría todo. Al día siguiente, 30 de abril de 1994, ocurrió algo que agravaría la situación. Mientras se encontraban en las pruebas de clasificación, el coche del austriaco Roland Ratzenberger, de 33 años, se estrelló contra un muro a 320 km/h. El piloto perdió la vida casi en el acto. Era el segundo accidente del Gran Premio de San Marino, y este sí había sido fatal. En esa noche del 30 de abril, Senna llamó a su novia y le dijo: «He visto todo. Un austriaco se estrelló y se mató, y murió delante de mí. ¿Sabes qué? No quiero correr». Senna pasó esa noche en el Hotel Castello, en la habitación número 200 donde siempre se quedaba. Senna habló con su jefe Williams para que mediara ante la Federación Internacional de Automovilismo para que no se llevara a cabo la carrera. Él y todas las personas presentes habían asistido a ver el coche de su compañero austriaco, que estaba lleno de sangre. Todos los pilotos estaban conmocionados y, según palabras de Senna, después de lo que habían visto, ninguno estaba en condiciones de correr. Pero nadie prestó atención a las advertencias de Senna. Por primera vez en su vida, el brasilero no quería correr. Ese día llegaría al circuito de Imola pasada las 8 de la mañana, acompañado de su hermano Leonardo. En ese premio, todo se había salido de control. Un primer piloto se estrelló muy fuerte, el segundo perdió la vida, y vendría el día de la carrera. La competición inició y uno de los autos no arrancó, otro le chocó por detrás y pararon la carrera. Ya estuvo parada entre 5 a 10 minutos. Mientras tanto, adelante Ayrton Senna y de segundo Michael Schumacher. Una vez limpiada la pista, dieron suelta nuevamente a la carrera. Empezaría Ayrton Senna a apretar y Michael Schumacher detrás. En la séptima vuelta del circuito de Imola, en la curva Tamburello, Ayrton Senna perdió el control de su vehículo. Fue muy poca la inclinación que tuvo su carro, así que se estrelló contra el muro a toda velocidad, destrozándose todo el lado derecho del carro, y algo dio en la cabeza de Ayrton Senna. En un momento, lo primero que se veía era que Ayrton tenía su cabeza ladeada. De un momento a otro empezó a moverla, pero después de esto no se volvió a mover. Cuando lo sacaron del carro, fue subido a la camilla. Cuando levantaron la camilla para subirlo al helicóptero, como una gran cantidad de su líquido vital que corre por las venas quedó derramado a un lado del monoplaza. Todo quedó paralizado.
todos esperando los resultados. ¿Cómo seguiría Ayrton? El hombre quien era el número uno, el protagonista de la Fórmula 1 del momento, se había estrellado contra un muro a toda velocidad. A las 18:40 salió el veredicto. Ayrton Senna había fallecido. Esto conmocionó el mundo del deporte. Los últimos 20 años de la Fórmula 1, desde 1974 a 1994, vio fallecer a 11 pilotos, incluido a Ayrton Senna. Todo cambió en la Fórmula 1. Antes no se le daba prioridad a la seguridad de los pilotos. Todo mundo estaba enfocado en los motores, en la aerodinámica, en todo lo importante para correr, pero no estaban tan interesados en el que conducía el monoplaza. Se revolucionó tanto el mundo de la Fórmula 1 que esto se volvió una prioridad, que los próximos 20 años hasta el año 2014 no falleció ningún piloto. Así fue que revolucionó a Ayrton Senna, el hombre que se volvió el ídolo hasta de Michael Schumacher. El hombre que marcó la Fórmula 1 en un antes y un después. El piloto que consiguió 41 victorias y que el día que Michael Schumacher las consiguió, lloró recordando a la estrella brasileña del mundo del automovilismo. Si te gustó esta historia, suscríbete a Culturízate, dale like al video si te gustó. Visita nuestro segundo canal, se llama Culturizados. Te dejo el link en la descripción. Bye.